Amigo oyente, damos hoy comienzo a una nueva sección en el libro de Ezequiel que estamos considerando y que comienza aquí con el capítulo 25 y sigue hasta el capítulo 32. Estos capítulos tratan de las profecías en cuanto a las naciones que rodeaban a la nación de Israel. En el capítulo 25 encontramos las profecías contra Amón, Moab, Edom y los filisteos. Todos estos pueblos, en lo que se refiere a nosotros hoy, han desaparecido hace mucho tiempo de la faz de la tierra, y estas profecías han sido ya cumplidas literalmente. En los capítulos 26 al 28 tenemos profecías contra Tiro, y luego en los capítulos 29 al 32 las profecías contra Egipto. Hasta este momento, Ezequiel ha estado presentando profecías en cuanto a la ciudad de Jerusalén y a la tierra de Israel, ya que aún no había tenido lugar la deportación final de los hijos de Israel, y la gente allí aún tenía un poquito de esperanza. Y ellos, por supuesto, eran animados a mantener esa esperanza por los profetas mentirosos, quienes decían que Dios no iba a destruir a Jerusalén y que la tierra de Israel continuaría existiendo. Después de todo, ¿no era ese su método de comunicación con el mundo? Y debemos decir que ellos estaban completamente sorprendidos por esto. Al suceder esto, ellos no sabían qué pensar. Y Ezequiel lo menciona en el capítulo 33, versículo 21, donde dice: «Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: La ciudad ha sido conquistada». Cuando llegó esta noticia, uno podría haber visto en el periódico de esa época grandes titulares diciendo: «Jerusalén ha sido destruida». La procedencia del artículo sería Jerusalén y diría: «En este día el rey Nabucodonosor con sus ejércitos entró en la ciudad de Jerusalén, habiendo derribado el muro de protección». Amigo oyente, con esto se pudo comprobar que lo que Ezequiel estaba diciendo era correcto. Y desde ahora en adelante, él no va a presentar profecías en cuanto a la destrucción de Jerusalén, porque él no está escribiendo en cuanto a la historia, él está escribiendo profecía. Así es que él ahora habla de las naciones que rodean a Israel. Observemos esto por un instante. Este es un mensaje tremendo para nosotros. La ciudad de Dios se encuentra en ruinas, y podemos observar de pie en aquella ciudad a un hombre llamado Jeremías, con su rostro surcado de lágrimas y un corazón quebrantado. Él refleja a aquel que vendría, digamos, dentro de más o menos unos 500 años, y quien también estaría sobre el monte de los olivos contemplando a Jerusalén, y lloraría sobre esa ciudad, porque nuevamente se acerca la destrucción de la ciudad, porque la gente de ese lugar ha dado sus espaldas al Dios vivo y verdadero. Ahora lo que ocurre es que aquí tenemos a otro profeta y no creemos que él esté llorando, y le diremos por qué. Estamos seguros que él no lloraba, porque en esa misma época su hermosa esposa había fallecido, la cual, nos dice la Escritura, él amaba mucho. Pero él no tiene que lamentarse por su muerte. Superficialmente diríamos que él es un hombre muy duro. Bueno, Dios dijo que él sería de esa manera. Esto nos revela los dos lados de Dios en cuanto a este asunto. Y nosotros necesitamos esto hoy. Dios tiene un corazón tierno. Es como Jeremías. Así es el Señor Jesucristo. Cuán tierno era su corazón. Él era misericordioso y bondadoso. Él no quería que ninguno llegara a perecer. Y Él murió por nosotros en la cruz. Pero escuchemos lo que Él dice a las ciudades que le rechazaron. Él dice: «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Esas son palabras muy duras que salen de la boca del amable Señor Jesucristo. Y nuevamente Él dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Él los acusó de una manera que, por cierto, es espeluznante. Amigo oyente, aquí tenemos los dos lados de Dios. Y estos dos lados son una realidad en el día de hoy. Nosotros tenemos un punto de vista un poco distorsionado de Dios en cuanto a que solemos decir: «Dios es amor, Dios es amor». Eso es cierto, y esperamos que usted no pierda de vista eso, amigo oyente. Pero debemos notar que Dios es santo también. Dios es justo y Dios juzgará. Son terribles las consecuencias si usted rechaza su salvación. El Señor Jesucristo dijo: «Nadie viene al Padre sino por mí». Usted no va a llegar al cielo, amigo oyente, viajando en un barco de amor. Usted puede llegar allí
únicamente porque Cristo derramó su sangre. Él entregó su vida para que usted pueda tener vida eterna y pueda ser cubierto con la justicia de Cristo. Así puede presentarse completo y aceptable en Él. Cuando pensamos en Dios como amor nada más, esto nos da una idea, un concepto equivocado en cuanto a Dios en el presente. Esto nos hace recordar lo que dijo un juez en cierta ocasión. Él tenía la reputación de hacer decisiones muy rápidas, mientras que otros jueces no actuaban tan rápidamente como él. De modo que alguien le dijo en cierta ocasión, ¿cuál es el secreto para hacer sus decisiones tan rápidamente? Bueno, contestó el juez, este es mi secreto. Yo solamente escucho los alegatos de la defensa y luego tomo mi decisión. Su amigo estaba muy sorprendido por esto y le dijo, ¿usted nunca escucha lo que dice el abogado acusador? Y el juez respondió, bueno, antes hacía eso, pero siempre me confundía mucho. Amigo oyente, hay muchas personas confusas hoy, que hablan en cuanto al amor de Dios, pero no se olvide que Él también juzgará. Esa puede que sea la razón por la cual Ezequiel parece un libro cerrado, un libro sellado para muchas personas. Los ministros de tendencia liberal fomentan eso. Dicen, bueno, nadie puede entenderlo. Amigo oyente, usted no lo podrá entender si no llega a estudiar el libro. Aquí podemos encontrar un principio muy destacado y esperamos que usted no pierda los mensajes que este libro tiene para nosotros en el presente. Aquí llegamos ahora al juicio de estas naciones que rodeaban a Israel. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto porque estas naciones desaparecieron hace ya mucho tiempo y sin embargo van a regresar. Eso es algo interesante y solo Dios puede hacer que ellas regresen. En primer lugar tenemos aquí el juicio contra los amonitas. Los amonitas tuvieron un comienzo bastante malo. Al comenzar, diríamos que su país se encontraba en las riberas del Mar Muerto, y ya hemos encontrado profecías en cuanto a ellos de que iban a entrar a la cautividad, lo cual sucedió. Ellos fueron hechos cautivos por Nabucodonosor. Ellos son el producto de la relación incestuosa que Lot tuvo con su hija, y de allí nació Amón. Y Dios dice en cada uno de estos casos que Él los va a juzgar. Ahora, en el capítulo 25 que vamos a estudiar, en el versículo 7 leemos, Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Bueno, aquí dice, y sabrás que yo soy Jehová. Dios los está juzgando por eso. Ya vamos a ver profecías en cuanto al futuro que tienen relación con las naciones presentes y que se mencionan en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Ya vamos a llegar allí muy pronto. Luego tenemos la profecía en cuanto a Moab. Moab estaba ubicada al este de Israel, pero se encontraba en la ribera norte del Mar Muerto, y de allí es de donde procedía Ruth la Moabita. Ella era un antepasado del rey David. También encontramos que el Señor Jesucristo vino de ese linaje. Eso lo encontramos en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. El nombre de Ruth se menciona aquí en esa genealogía. Luego tenemos la profecía sobre Edom. Ahora, ¿quién es Edom? Edom vino de Esaú. Ya hemos visto algo en cuanto a la ciudad de Petra, y vamos a observar algo más cuando nos toque estudiar ese pequeño libro de Abdías que trata sobre esto. Comenzamos con el versículo 15 y vemos la profecía sobre los filisteos. Los filisteos han desaparecido. No hemos podido ver a un filisteo por mucho tiempo, y ellos no se encuentran en esa zona del mundo en la actualidad. Este es un juicio que se ha cumplido literalmente. No estamos tratando con esto porque es algo que usted puede leer por sí mismo, amigo oyente. Esto es algo que se cumplió, como hemos dicho, literalmente. Y esto es lo que hace que algunos críticos liberales digan en el día de hoy, Ezequiel escribió eso después de haber sucedido. Bueno, eso es lo que él dice, y él no estaba cuando esto ocurrió. Con toda seguridad estas profecías fueron cumplidas después de Ezequiel. Llegamos entonces al capítulo 26, donde encontramos una profecía muy destacada en cuanto a Tiro y también en cuanto a Sidón. Esto hace que esta sección sea algo muy interesante, por cierto. Tiro y Sidón son dos ciudades que van siempre juntas. Uno nunca puede pensar solamente en una sin pensar en la otra. Tiro era la capital de la gran nación fenicia. Su gente era formada por navegantes. Ellos navegaban por el mar Mediterráneo y aún viajaban más allá de esa zona.
Sabemos hoy que ellos viajaron alrededor de las columnas de Hércules, el peñón de Gibraltar, y que llegaban a Gran Bretaña y de allí llevaban estaño. Podemos decir que el significado de la palabra Bretaña es estaño. Esta gente estableció una colonia en el norte de África, y esa fue una nación, una ciudad que le causó muchos problemas a Roma. Luego, Tarsis se encuentra en el norte, en la costa sur de España, y fue fundada por esta gente. Ellos eran grandes colonizadores. Esta gente viajó alrededor de África y aún fueron mucho más lejos de lo que la gente creía en el pasado. Tiro era una gran ciudad, una ciudad orgullosa, un lugar grandioso. Hiram, el rey de Tiro, había sido un buen amigo de David que le proveyó materiales de construcción. Salomón, sin embargo, no tuvo tan buenas relaciones con Hiram como su padre David lo hizo. Aparentemente, este hombre Hiram fue un gran rey. Pero allí encontramos también la adoración de Baal, en Tiro y Sidón, y allí también uno encuentra a esa mujer llamada Jezabel. Ella era la hija de un sacerdote, y también rey, de esa zona, de los fenicios, y ella fue quien llevó la adoración de este ídolo al reino del norte. Y Dios tiene una profecía en cuanto a ese lugar, y es algo realmente sorprendente. En primer lugar, es contra los príncipes y gobernantes del lugar. Veamos lo que dice el capítulo 26, versículos 1 y 2. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, y yo seré llena, y ella desierta. Es decir que Tiro fue destruida al mismo tiempo que tuvo lugar la destrucción de Jerusalén. Nabucodonosor se apoderó de Tiro. Leamos la primera parte del versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro. Y cuando Dios dice eso, amigo oyente, usted puede estar seguro que Él está en contra de ese lugar. Y luego dice en la segunda parte del versículo 3, Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Así es como Dios destruirá la ciudad, de la misma manera en que las olas del mar castigan la costa. Esto es lo que Dios dice de Fenicia y de Tiro, ese gran centro comercial, esa gran capital que había sido invencible. Ahora las naciones van a llegar allí como las olas del mar que se lanzan contra la costa. ¿Y qué sucederá? Bueno, leamos el versículo 4. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, Nabucodonosor vino contra esa ciudad, y él la destruyó. Pero amigo oyente, él nunca hizo nada como lo que aquí dice. Él no barrió la ciudad. Pero Dios no ha terminado aún con esto. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 5 de este capítulo 26 de Ezequiel. Tendedero de redes será en medio del mar. Esto es algo interesante. Se va a convertir ahora en una ciudad pesquera. Ya no va a ser más orgullosa esa capital. Ahora la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6 dicen, Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Uno encuentra las colonias que ellos habían establecido. Ellos habían establecido una en Chipre, digamos de paso, y Chipre quiere decir cobre, y ellos obtenían cobre de ese lugar. Ahora estos metales eran llevados por los fenicios al mundo antiguo y civilizado de aquel día. Sus hijas también van a ser destruidas. Leamos los versículos 7 al 10 de este capítulo 26 de Ezequiel ahora. Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Nabucodonosor derribó secciones del muro de la antigua ciudad de Tiro de la misma manera en que lo había hecho con Jerusalén. Y esta declaración fue aquí cumplida literalmente. Pero él también había dicho que iba a barrer el polvo de esta ciudad y que iba a quedar como una peña lisa. Bueno, Nabucodonosor no llegó a hacer eso. Y en el versículo 11 leemos,
Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. ¿Qué se puede decir en cuanto a esto? Bueno, sigamos leyendo en los versículos 12 al 14. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Recuerde, amigo oyente, que Dios había dicho que vendrían naciones, no simplemente Nabucodonosor, y en estos versículos se menciona a otra nación. Amigo oyente, tenemos que decir que esta profecía parecía que nunca iba a ser cumplida. Sin embargo, las ruinas de Tiro se encontraban aún 300 años después, y esto era algo muy impresionante. Pero todo esto no había sido cumplido. ¿Quién iba a tomar todas estas piedras, madera y el polvo y echarlo a las aguas? Bueno, del occidente salió ese gran carnero del cual nos habla Daniel y que tenía un cuerno grande. Ese era Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Lo que sucedió es que la gente de Tiro decidió, después de la destrucción de Nabucodonosor, dirigirse a una isla, y ya que eran gente marina, en esa isla edificar una fortaleza. Y ellos iban a llegar a ese lugar y nadie allí los podía atacar. Bueno, cierto día llegó Alejandro Magno y observó las ruinas de la ciudad. Pero más allá en la isla se encontraba la gente y allí estaba una ciudad nueva. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Él tenía mucho tiempo y muchos soldados también, de manera que decidió edificarse o construir un camino. Pero, ¿de dónde sacó el material para colocarlo en el océano? Pues bien, a la mano se encontraban las ruinas de Tiro, y él tomó esas columnas y hasta el mismo polvo y lo arrojó allí en medio de las aguas para construir ese camino, y sus ejércitos pudieron entrar a la misma ciudad de Tiro y destruirla. Y desde entonces nunca ha sido reedificada. Quizá usted podría decir que Ezequiel estaba escribiendo historia cuando hablaba en cuanto a Nabucodonosor. Pero por cierto que no puede decir que estuvo escribiendo historia cuando él escribió en cuanto a Alejandro Magno. Si usted llega a visitar esa zona, podrá apreciar las ruinas del lugar donde se encontraba esta ciudad de Tiro. Puede también recorrer ese camino construido por Alejandro Magno. Cuando llega a esa isla, puede notar las excavaciones que tienen lugar en las investigaciones del presente. Esa era la antigua ciudad de Tiro. Esto fue algo que se cumplió literalmente, amigo oyente. En cierto sentido, esta es una de las profecías más destacadas que uno puede encontrar en la palabra de Dios y que ha sido cumplida en forma literal. Y usted puede ir y contemplar ese lugar. Es uno de los mejores lugares donde edificar una ciudad, pero nadie la ha edificado de nuevo. Líbano no lo ha hecho. Sidón se encuentra hoy donde siempre se ha encontrado. Pero la principal ciudad de Tiro ha desaparecido. ¿Quiere decir usted que la palabra de Dios es algo nada más que conjeturas e imaginación, que está llena de cosas falsas? No es cosa nuestra el explicarle esto a usted, amigo oyente. Es cosa suya el decidir cómo llegó a pasar esto. Le podemos decir lo que creemos nosotros. Esta es la palabra de Dios. Solamente Dios puede profetizar de esta manera. En el presente, la oficina meteorológica tiene problemas en predecir lo que ocurrirá en el día de mañana en cuanto al tiempo. Sin embargo, Dios dijo lo que iba a ocurrir dentro de 300 años y lo que va a suceder aún en el día de hoy. Si usted puede reedificar a Tiro, entonces puede contradecir la palabra de Dios. Pero le sugerimos, amigo oyente, que invierta su dinero en otra cosa mejor. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos nuestro recorrido por este libro de Ezequiel en nuestro próximo programa. Que Dios inspire su vida día a día, es nuestra ferviente oración.